¿Qué ocurre cuando dejamos de pensar por nosotras mismas? ¿Cuántas veces repetimos ideas, creencias o mandatos sin detenernos a preguntar de dónde vienen, si todavía nos representan o si en el fondo nos dañan? Y cuando hay un conflicto, ¿cómo reaccionamos? ¿Con miedo, con evasión, con obediencia? Hola a todos y todas, qué alegría volvernos a encontrar en este espacio. Yo soy Heidi Ellen Mesa, psicóloga educativa, magíster en neuropsicología y educación, especialista en biblioterapia y terapia cognitivo-conductual. Para quienes llegan por primera vez, les cuento que soy cofundadora de Leyendo con Alma, un proyecto muy bonito que promueve el bienestar emocional a través de la lectura y la escritura y el encuentro terapéutico. Este es nuestro podcast Hablando con Alma, un lugar donde mes a mes nos damos permiso de pensar diferente, sentir con profundidad y aprender que los libros pueden acompañarnos en el proceso de sanar. Les cuento que hoy llegamos con 2 temas poderosos. Estos temas los estamos trabajando este mes en nuestro club. El primero es cómo desarrollamos la habilidad del pensamiento crítico y el segundo es cómo aprendemos a resolver conflictos de manera efectiva. Ambos temas han surgido de las reflexiones compartidas en torno al libro Rebelión en la Granja de George Orwell. Este libro lo hemos leído con atención y profundidad, aunque a simple vista parece una fábula sobre animales que se rebelan en contra de sus amos. En realidad es una metáfora poderosa sobre el poder, la obediencia, el pensamiento crítico y el conflicto humano. A través de la lectura y los diálogos enfocados, hemos descubierto que esta historia va mucho más allá de una crítica política. Es también un espejo para observarnos por dentro. En nuestras conversaciones del club han surgido reflexiones muy profundas. No solo hemos hablado sobre lo que pasa en la rebelión en la granja, sino también lo que pasa en nuestras propias vidas, cuando cedemos nuestra voz, cuando seguimos al grupo sin cuestionar o cuando callamos por miedo a incomodar. En este libro encontramos más preguntas que respuestas, pero como les mencioné anteriormente, es un espejo. Y hoy en este episodio quisiera pedirles que nos diéramos permiso para mirar ese espejo con mucha honestidad. ¿Qué tal si empezamos hablando un poco acerca del pensamiento crítico? A ver, ¿qué es pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar la información de manera reflexiva y lógica, con el fin de tomar decisiones fundamentales y autónomas. Según Peter Fazioni, que es uno de los autores más reconocidos en este campo, pensar críticamente es un proceso autorregulado y deliberado que conduce a la interpretación, análisis, evaluación y formulación de juicios basados en evidencia. Por su parte, otro autor que también es autoridad en el tema, que es Matthew Lipman, nos dice que pensar críticamente es pensar siendo sensibles al contexto, de manera autocorrectiva y orientada hacia el juicio. En el grupo nos hicimos muchas preguntas sobre Dios, sobre la vida, sobre la muerte, el dinero, la belleza, el éxito, las relaciones. Nos preguntábamos de dónde vienen esas creencias y hasta qué punto seguimos repitiendo como loritos todo lo que nos enseñaron, lo que escuchamos en las noticias, en los medios, en las redes sociales, sin realmente cuestionarlo. Con respecto a la resolución de conflictos, nos preguntábamos la diferencia entre conflicto y problema. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo un conflicto que un problema? Entonces hablábamos acerca de cómo enfrentamos los conflictos y los problemas en la vida. Buscábamos en la profundidad de nuestro ser cómo reaccionamos y realmente por qué lo hacemos. Autores como Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, por ejemplo, nos enseñan a que es posible expresar lo que sentimos y necesitamos
sin atacar, sin huir, sin rendirnos. De eso hablábamos. Rosenberg dice que toda violencia es una expresión trágica de una necesidad no satisfecha. Entonces, la invitación es esta, a que a través de la lectura, con lo que aprendemos en este podcast, con lo que ya teníamos el conocimiento previo con respecto a estos temas, nos miremos. Es que el tema es que el pensamiento crítico, revisar nuestras creencias, es parte del acto de autoconocimiento y de autocuidado. Cada vez que eliges cómo responder ante un conflicto, en lugar de reaccionar por impulso, estás ejerciendo tu libertad interior. Estás decidiendo desde tu centro, no desde el miedo ni desde la costumbre. Cuidarnos es también aprender a decir lo que sentimos, a poner límites con respeto, a no callar por miedo o a gritar en un momento de desesperación. Y eso empieza con una pregunta honesta. ¿Cómo resuelvo los conflictos en mi vida? ¿Desde qué punto? ¿Desde qué criterio? Pensar diferente y actuar con conciencia es también, como les decía, un acto de autocuidado. Bueno, pues con respecto a esto, les voy a contar un poquito acerca de Rebelión en la Granja, sin spoilers, pero un poquito para que ustedes sepan cómo lo enfocamos. Este libro, como les decía, fue escrito por George Orwell en 1945 y es una crítica alegórica a los totalitarismos, especialmente al régimen soviético de la época. Es una fábula política, sí, pero también es una metáfora universal sobre el poder, el olvido, el miedo y la obediencia. En nuestro club, por ejemplo, no nos enfocamos en el análisis político, no porque no pudiéramos hacerlo ni porque esté prohibido, sino porque nuestra lectura fue otra. Decidimos hacerla más íntima, más simbólica y en todo caso, para mí, más valiente. Leímos esta historia no para señalar lo que está mal afuera, sino para preguntarnos qué revoluciones están pendientes dentro de nosotros. Por eso nos hicimos preguntas tan potentes como estas, que los invito y las invito a que ustedes se las hagan. ¿Qué aspectos de mi vida necesitan una revolución? ¿A quién le he permitido liderar los cambios de mi vida? ¿Cómo manejo mis emociones cuando estoy en crisis? ¿De dónde vienen mis ideas? ¿Quién decide por mí? ¿Soy realmente feliz con lo que hago? ¿Cuáles son mis verdaderas opciones? ¿Cuáles son los mandamientos que rigen mi vida? ¿Cuáles son mis principios, mis valores? ¿Cuáles son los no negociables? ¿Cuál es mi himno? ¿Cuál es mi bandera? ¿Cuáles son los colores que me representan? Son preguntas que claramente no tienen una única respuesta, pero que nos invitan a pausar, a mirar hacia adentro y quizás, ¿por qué no?, a empezar nuestra propia rebelión. No contra alguien, sino a favor de una vida más consciente, una vida que nos represente de verdad. En nuestro club llegamos a una conclusión profunda. La mayoría de nuestras creencias no las elegimos, las heredamos, las absorbimos como parte de una cultura, una familia, un sistema. Y muchas veces vienen de figuras de autoridad, padres, madres, cuidadores en general, docentes, líderes, que posiblemente hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían en su momento, pero que una creencia me haya servido a los 8, a los 15 años, a los 25, no significa que hoy me siga siendo útil. En este ejercicio es importante revisar la creencia y preguntar si esa idea nos hace bien, si nos impulsa o si nos limita. Esa idea la estamos sosteniendo por convicción o por costumbre o por obligación. Y muy importante, está alineada con la vida que quiero construir. Es un obstáculo disfrazado de principio. La rebelión en la granja fue una lectura muy profunda, generó mucha controversia. Nos llevó a una pregunta muy incómoda.
¿Somos ovejas que repiten sin pensar o cerdos que se dedican de manera arbitraria solo a mandar? Son dos preguntas bastante poderosas. Bueno, pues les dejo esa inquietud, especialmente para quienes consideran que están preparados y preparadas para trabajar con las herramientas poderosas de la biblioterapia, incluyendo la escritura terapéutica. Este es un camino de claridad interior, es un camino que no es de soluciones inmediatas, pero que sí es satisfactorio porque nos ayuda a conocernos. Y, ¿por qué no? Muy importante, más adelante en el camino a encontrar las respuestas. Antes de cerrar, quiero dejarles recomendaciones de 3 libros que he leído a título personal o que ya hemos leído en el grupo. El primero es Sapiens de Yuval Noah Harari, que es un recorrido fascinante por la historia de la humanidad. Muestra cómo funcionamos como sociedad, por qué confiamos en el dinero, la religión o el gobierno y cómo esas estructuras influyen silenciosamente en nuestra manera de vivir o de ser y decidir. Esta lectura nos ayuda a observar con claridad nuestras creencias colectivas y personales. Es larguito, pero muy interesante, recomendado. Otro libro que leímos en el club es Partes de mí que me asustan o Partes que me asustan de mí. Ambos títulos, se encuentra con ambos títulos. El autor es Chris Krass. Es un libro valiente, honesto y muy tierno. Es un hombre que se cuestiona acerca de sus creencias machistas. Nos invita a reconocer nuestras sombras sin juicio y a convertir esa incomodidad en fuerza transformadora. Es perfecto para hablar de liderazgo personal, de pensamiento crítico y cambio consciente sin culpa. Y el último, que ya lo he recomendado, pero lo voy a volver a recomendar porque me parece muy importante, es Atrévete a no gustar, de Ichiro Kishimi y Fumitake Koya. Es una conversación filosófica sobre la libertad, la responsabilidad y el coraje de vivir una vida auténtica. Ideal para quienes están cuestionando mandatos antiguos o relaciones desiguales. Nos recuerda que no nacimos para complacer a nadie, sino para construir una vida con sentido propio. Es muy bonito, es demasiado profundo. Bueno, si sentís que estás en un momento donde necesitas preguntarte si lo que pensás es realmente tuyo o si tu forma de resolver los conflictos ya no te representa, este puede ser un buen momento para empezar a pensarte con honestidad. Hoy quiero cerrar con un poema escrito desde mi propia revolución interna. Ojalá que les guste. La verdadera rebelión. Tal vez la verdadera rebelión no es gritar, ni escapar, ni romperlo todo. Tal vez la verdadera rebelión es mirar dentro de ti y decir hasta aquí. Y luego volver a empezar con tus propios pasos, siguiendo el camino que nace desde ti. Bueno, ojalá les haya gustado. Gracias por estar aquí. Si este episodio les movió algo por dentro, los invito a suscribirse al canal, a darle like al video, a compartir con quien lo necesite. El conocimiento es para compartirlo y las oportunidades deben ser para todos. Déjenos sus experiencias, sus comentarios, sus sugerencias. Les mando un abrazo muy cariñoso y espero que nos encontremos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao.